Soy una persona que me gusta coleccionar prácticamente todos los iPhone, por tanto he probado muchas generaciones de dispositivos y creo que os puedo decir en primera persona cuáles valen la pena, cuáles no. Aún así no tengo la verdad absoluta y para eso necesito también vuestra colaboración, y es que me podéis decir en los comentarios qué dispositivo tenéis, si estáis contentos, por qué, si no estáis contentos, por qué no. Así nos ayudamos entre todos y es todo un poquito mejor para la gente que entra al vídeo. Esta decisión también va a depender del presupuesto que vayáis a manejar. A cuanto más presupuesto, lógicamente mejor dispositivo. Aún así, para ello os voy a dividir en categorías un poco, entre categoría de bajo precio, medio precio y alto precio. Aún así, vamos ya con los dispositivos que principalmente yo no recomendaría comprar en este 2022. Por supuesto, voy a tocar dispositivos que se venden en la tienda oficial y también en distribuidores oficiales y de segunda mano, que creo que muchos de vosotros recurrís a este mercado y creo que es importante. Así que vamos a empezar por dispositivos que no recomiendo. Empezaría hablando del iPhone 6S y aquí incluyo iPhone 6S Plus, iPhone SE, incluso el iPhone 7. Son dispositivos que no los recomiendo por varias razones. Para empezar, que son dispositivos que, a pesar de que sí están actualizados a la última versión iOS 15, no tienen todas las funciones y no pueden aprovechar este sistema operativo al máximo con todas sus novedades. Ya no solo eso, sino que si empezamos a mirar especificación por especificación, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una cámara que en 2022 es una cámara bastante mediocre. Sinceramente, no serviría incluso ni para redes sociales, aunque muchas personas, no estoy diciendo que no la puedan usar, simplemente que entre eso, el procesador que ya tiene muchos años y hay juegos que realmente ya tienen bastante lag y la experiencia no es positiva, y la batería, que creo que es de las peores baterías que tenemos actualmente, ya que no llegarás al final del día con una sola carga, y esto creo que no es normal en este año. Esto sucede con el iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 7 y también iPhone 6S Plus. Así que probablemente muchos de vosotros lo utilizaréis, pero de manera personal no lo recomendaría este año. Igual que no recomiendo el iPhone 8. Este es un dispositivo que algunos amigos tienen, que algunos están contentos y otros no. Depende de tu uso, pero yo de manera general no lo recomiendo. Es un dispositivo que actualmente está a buen precio, pero aún así sigue sin valer la pena por los siguientes motivos. Para empezar, tiene un diseño bastante antiguo con el Touch ID y al final unas especificaciones que siguen bastante antiguas, o al menos relación calidad-precio no valen la pena si lo comparamos con otros dispositivos. La batería, la pantalla, las cámaras no ayudan a que este dispositivo valga la pena en el 2022. Es un dispositivo que se podría usar sobre todo por muchas personas que no le dan mucho uso, sobre todo a juegos ni un rendimiento excesivo, solo a redes sociales, pero aún así creo que tenemos alternativas mejores. Puede que os sorprende esa decisión, pero el SE de segunda generación tampoco lo recomiendo. Este año 2022, en el primer trimestre, ya tenemos el iPhone SE de tercera generación. Tiene un procesador que se va a quedar atrás, una cámara que viene a quedarse incluso como una cámara muy básica, una batería que es prácticamente la misma que el iPhone 8, que ya os dije que no había tenido muy buena experiencia, y al fin y al cabo, con el lanzamiento de la nueva versión, esta versión de segunda generación se va a quedar completamente relegada a un segundo plano, que realmente está bien merecido. Y además, si estáis pensando en compraros una versión mini, yo no os lo recomendaría, y es que la gente está muy contenta sobre todo con el 12 mini o el 13 mini, pero realmente vienen las quejas es cuando hablamos de la batería. Es un dispositivo que no llega incluso a final del día, hablamos del 12 mini principalmente. Hay muchas personas que le dan importancia a la batería, y en este aspecto, si eres un usuario bastante normal, que utiliza redes sociales y otras cosas, no te recomendaría este dispositivo. Pero vamos ya con algunos dispositivos, algunos iPhone en este 2022 que sí recomiendo. Con un presupuesto bajo recomendaría el iPhone SE de tercera generación. Este dispositivo va a venir con un procesador renovado. Esto hará que nos dure muchísimos más años a la hora de actualizar. También tendrá mejoras pequeñas en cámara, pero al final también vendrán con ello, y el añadido del 5G. Sé que es algo que ya actualmente viene en todos los dispositivos, pero un dispositivo bastante barato, y a pesar de que su diseño no es del todo moderno, con una experiencia en general buena, con una optimización de batería que esperemos que vaya a durar todo el día, pues este dispositivo sería ideal para ti. De la misma manera, una buena alternativa en este caso en el mercado de segunda mano sería el iPhone XS, iPhone XS Max, pero no el iPhone 10.
En este caso, el precio del iPhone 10 y 10S está prácticamente igual, por tanto recomendaría lógicamente antes el 10S. Además que tiene mejoras como cámaras, batería, procesador. El iPhone 10S se diferencia del 10 en que tiene todas las nuevas novedades de iOS 15 y va a tener las novedades de iOS 16, por tanto creo que es un dispositivo, no estamos hablando del mejor en cámara, el mejor en batería y el mejor en pantalla, pero tiene un diseño moderno y al final las suficientes mejoras en relación calidad-precio como para que yo crea que vale la pena. Si tenemos un presupuesto medio, aquí empezamos a tener ya varias alternativas. El primer dispositivo que recomendaría sería el iPhone XR. En 2021 fue el dispositivo que descartaron y por tanto esto hizo que de segunda mano bajase bastante de precio. Es un dispositivo que es cierto que no tiene la pantalla mejor del mundo, tiene una pantalla LED, pero tiene una batería suficientemente buena como para el 90% de la gente. Es el menos recomendable, diría yo, de la categoría media, pero si barajas un presupuesto pues bastante reducido, puede ser una buena alternativa. Tiene un procesador que a día de hoy está bastante bien, unas cámaras que son suficientes para redes sociales y tiene un diseño moderno, Face ID, y es un dispositivo bastante sólido y equilibrado. Igual que lo es el iPhone 11, que sería otro dispositivo que recomiendo. Tengo muchas personas alrededor que lo utilizan en el día a día y a pesar de la pantalla, sigue siendo una pantalla LED que no es de las mejores, la gente se acaba acostumbrando a esto y valora muchísimo la mejora respecto al 10R en cuanto a cámaras, en cuanto a procesador, tiene ultra gran angular y la batería dura 1 hora más aproximadamente que su antecesor. Así que todo esto ayuda a que sea un dispositivo incluso más equilibrado que el anterior y si hablamos de diferencias de precio, no creo que encontremos más de $100 de diferencia con el iPhone XR, así que también sería muy buena opción. Y por último, aunque creo que no es de lo mejor de la categoría media, el iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max. Estamos hablando de dispositivos que salieron bastante más caros que los normales y por tanto a día de hoy siguen conservando un precio superior y las diferencias respecto a las versiones normales, a pesar de ser Pro, creo que no valen la pena. Aún así, si lo encontráis a una relación calidad-precio buena, sería buena alternativa también. ¿Por qué? Porque son dispositivos que conservan las características del iPhone 11, pero incluso mejoradas, con mejoras en cámara, mejoras en pantalla, incluso en algunos materiales de construcción. Ya os digo que dependerá un poco del precio que encontréis en el mercado de segunda mano, puede valer la pena o no las versiones 11 Pro y 11 Pro Max. Y ahora sí nos adentramos en un presupuesto que yo considero alto. Estamos hablando de que tienes como alternativas iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13, 13 Pro, iPhone 14 o iPhone 14 Pro. Te voy a decir varias cosas. Para empezar, que las versiones Pro no se las recomiendo al 90% aproximadamente de la gente. ¿Por qué? Porque las funciones y las novedades que tienen están muy orientadas a personas profesionales que graban con el dispositivo móvil o en algún momento van a utilizar las funciones ProRes o ProRAW o funciones exclusivas como el modo macro para sacar algún tipo de rendimiento económico o simplemente porque les gusta mucho esta faceta de los iPhones. Si eres ese tipo de personas sí te lo recomendaría, pero en general no creo que sea el caso. Por tanto, yo me enfocaría directamente a los iPhone 12, iPhone 13 o iPhone 14. Las diferencias entre el iPhone 12 y 13 son bastante mínimas. Aquí estamos hablando de que las principales diferencias se rigen un poquito en el tamaño del notch, en un poquito más de brillo, en un mejor procesador, en nuevos modos, por ejemplo el modo cine, en diferencias de batería, que sí que es cierto que 1 hora más al menos de batería sí tiene, y en diferencias de optimización. Si todos estos cambios crees que valen la pena pagar pues esa diferencia de precio, que aproximadamente son $130, pues te recomendaría el iPhone 13. Si crees que esta diferencia de precio no vale la pena, te recomendaría el iPhone 12. Yo creo que sí merecen la pena, además tendremos un añito más de actualizaciones y creo que a largo plazo la diferencia de precio creo que no se va a notar. Aún así, a día de hoy que estoy grabando este vídeo, no han salido los iPhone 14 y 14 Pro, por tanto no puedo dar una opinión de este tipo. Creo que no me alejo si digo que las diferencias de funciones y de novedades no van a ser mucho más grandes que las del iPhone 12 y el iPhone 13 respectivamente. Así que podríamos hacernos una idea y extrapolar esa diferencia al iPhone 13 y al iPhone 14.
Así que chicos, espero que os haya quedado claro. Ya os digo que no he entrado en profundidad en cada uno de los dispositivos porque si no el vídeo sería larguísimo, y además si vais a comprar un dispositivo nuevo os tengo que decir que os vais a tener que comprar un cargador. En este vídeo de aquí os analizo todos los cargadores que existen actualmente y también os digo si realmente afecta a la batería el hecho de utilizar un cargador pues más rápido. Así que recordad poner vuestra opinión en los comentarios, puntuad el vídeo, que de verdad me ayuda muchísimo, no solo a mí, a la gente que entra el vídeo para ver si realmente ha sido útil o no. También entraré en profundidad a lo largo del año hablando de cada dispositivo en concreto de los que he analizado en este vídeo. Así que espero que os haya gustado, de verdad. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. Chao.